Hola amigos, en este problema usaremos las leyes de Kirchhoff para resolver un circuito sencillo con tres fuentes de voltaje. Y las herramientas para poder resolverlo las pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha y donde podrán ver la descripción de las leyes de Kirchhoff para voltaje y para corriente, además de una convención que nos facilitará el análisis de la malla en estudio. Y el problema nos dice, en el circuito de la figura la lectura del amperímetro es de 3 amperes. Determine la magnitud y sentido de las corrientes I1 e I3 y calcular también la lectura del voltímetro que está por acá. En primer lugar, hagamos una descripción de este circuito. Aquí tenemos tres fuentes de voltaje, esta de 2 volts, donde aquí está la polaridad positiva y negativa. Aquí tendríamos esta de 6 volts, que tenemos la polaridad positiva acá, negativa aquí. Y acá tenemos una fuente que es desconocida, por lo menos en su magnitud, pero sabemos cómo está orientada. Aquí también tenemos un voltímetro que nos va a permitir hacer la lectura, que es la que tenemos que encontrar en la parte B. Y tenemos el amperímetro, que nos mide en el fondo la corriente que está pasando por esta resistencia de 4 ohm, que nos dice que es de 3 amperes y va en la dirección hacia abajo. Cuando estamos en este tipo de situaciones, muchas veces no tenemos intuición con respecto a cómo van a ser las corrientes. Así que lo que podríamos hacer es simplemente pensar que la corriente, por ejemplo, la corriente I3, tiene este sentido, que va a recorrer todos estos elementos. Entonces I3 vendría en el sentido antihorario recorriendo esta malla. Aquí podríamos pensar que existe una corriente I1 yendo hacia arriba, que la vamos a poner acá. De nuevo, no sabemos si exactamente tienen estos sentidos, pero las mismas ecuaciones nos van a decir la magnitud y también el sentido de estas corrientes. Ahora simplemente vamos a proponer las ecuaciones que se describen en cada malla. Por ejemplo, esta podría ser la malla 1, que la vamos a recorrer en este sentido, simplemente porque a mí me gusta hacerlo así, aunque ustedes pueden hacerlo en la otra orientación. Y entonces debemos recorrer cada elemento del circuito. Esto significa que si estamos en la parte de arriba, vamos a recorrerlo de izquierda a derecha, aquí lo vamos a recorrer hacia abajo, aquí hacia la izquierda y aquí hacia arriba, ¿cierto? Y entonces, comencemos por la parte de arriba. Acá estamos recorriendo la malla hacia la derecha y nos encontramos con esta fuente de voltaje y estamos saliendo por el lado negativo. Si vamos al convenio que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta que el voltaje que hay que asignar debe ser el voltaje de la fuente, pero por el signo contrario, porque estamos saliendo por el lado negativo, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que agregar a la ecuación un menos el valor de esta fuente de voltaje que es de 2 volts. Luego estoy yendo acá hacia abajo, donde la corriente que está pasando, que es I2, está yendo hacia abajo también. Entonces el voltaje que debemos asignar debe ser el siguiente con este mismo convenio. ¿Sí? La corriente va en el mismo sentido en el que yo estoy recorriendo la malla y entonces le vamos a asignar un signo negativo. De modo que aquí vamos a poner el valor del voltaje, que es la resistencia por la corriente, de modo que esto va a ser 3 amperes por 4 ohm. Siguiendo con esto, aquí nos encontramos con esta fuente de voltaje, la estamos recorriendo hacia la izquierda y estamos saliendo por el lado positivo, que significa agregar el voltaje en el fondo con el signo. No sabemos cuál es la lectura, así que vamos a decir que es B. Y por último nos queda este elemento en donde lo estamos recorriendo hacia arriba, estamos suponiendo que la corriente I3 es hacia abajo, entonces está en sentido contrario, de modo que vamos a asignar un signo más. Así que vamos a poner acá más el valor de la corriente, que si bien no la conozco, la voy a poner como I3 por el valor de la resistencia que es 8 ohm y por la ley de Kirchhoff de las mallas, acá de voltaje, nos dice que esto debe ser cero. Ahora hagamos lo mismo con la segunda malla. Ahora, simplemente por jugar, vamos a recorrer esta malla en el sentido antihorario. Eso significa que cada elemento lo vamos a recorrer de esta forma, ¿sí? Aquí hacia arriba, aquí hacia la izquierda, aquí hacia abajo y aquí hacia la derecha. Veamos cómo nos da esto. Vamos a comenzar por este elemento que está acá arriba y vamos a decir que la sumatoria de los voltajes sabemos que tiene que ser cero por esto. Entonces, la corriente I1 está yendo en este punto hacia la izquierda, igual que el sentido que yo estoy recorriendo. O sea, si estoy en el mismo sentido del recorrido, voy a tener que asignar el valor de la corriente por la resistencia, pero con el signo negativo. Así que aquí vamos a agregar un menos y uno que no la conozco por la resistencia que es de 3 ohm. Siguiendo con este elemento, me encuentro con que la corriente también va en el mismo sentido al que yo estoy analizando la malla, así que voy a tener que poner esto con el signo negativo según el convenio, menos
el valor de la corriente, que es de 3 amperes, por la resistencia, que es de 4 ohms. Aquí no nos encontramos con nada, así que no voy a asignar nada. Y por acá tengo que estoy yendo hacia arriba y estoy saliendo por el lado positivo, que es como lo que aparece en esta parte del convenio. Así que vamos a agregar un signo positivo y debe ser más el valor de la fuente de voltaje, que es de 6 volts. Por último, vamos a usar la ley asociada a los nodos, que tiene que ver con las corrientes. Y aquí vamos a hacer el dibujo, por ejemplo, para este nodo. Aquí vemos que la corriente I3 está saliendo del nodo, que la corriente I1 viene hacia el nodo, mientras que la corriente I2 va saliendo del nodo también. El convenio es, si va entrando hacia el nodo, la vamos a asignar como signo positivo, así que en ese nodo en particular diríamos lo siguiente, que I1 está entrando, así que dijimos que es signo positivo, más I1, I2 e I3 están saliendo. El convenio es que si salen del nodo o se alejan del nodo, esto va a ser negativo, así que nos quedaría que menos I2 y menos I3 deben dar 0. Así que con esto tenemos las tres ecuaciones. Ahora simplemente las vamos a reordenar para poder resolver este sistema de ecuaciones. Como verán, las leyes de Kirchhoff simplemente nos permitieron escribir el sistema de ecuaciones que describe esta malla completa, y en donde la primera ecuación se traduce en esto, la segunda ecuación nos dio esto de acá, y la tercera ecuación, acordándonos que I2 vale 3 amperes según lo que muestra la lectura del amperímetro, es de 3. Entonces la ecuación es esto. Así que ahora lo único que hay que hacer es resolver. Ustedes pueden resolver este sistema de ecuaciones de la forma que les sea más cómoda. Yo, por ejemplo, voy a empezar por la ecuación 2, en donde me doy cuenta que I1 lo puedo despejar inmediatamente, y esto nos va a dar 6 entre menos 3, de modo que esto va a ser menos 2 amperes. Si esto lo reemplazo en la ecuación 3, me voy a dar cuenta de que menos 2 amperes menos I3 es igual a 3, así que despejo I3, y entonces nos daría menos 2 amperes menos 3 amperes. Si llevo esto a la izquierda, esto debe darme I3, y esto entonces me va a dar menos 5 amperes. Y reemplazando acá arriba, me encontraría que la ecuación 1 es voltaje más el valor de la corriente I3. Acabamos de encontrar que es menos 5, así que nos daría acá 8 por menos 5. No nos olvidemos del signo. 8 por menos 5 es igual a 14. Y entonces esto nos va a dar que el voltaje debe ser 8 por 5, que es 40, más 14. Y esto nos va a dar 54 voltios. Ahora, ¿cómo interpretamos esta información? Resulta que la corriente I1 nos dio de menos 2 amperes, donde teníamos I1 en este sentido. Esto significa que la corriente en realidad tiene una magnitud de 2 amperes, pero que el sentido no es el que nosotros propusimos, sino que el sentido es este. Así que la corriente I1 en verdad va hacia abajo, recorriendo esta malla en sentido horario. Luego nos encontramos con I3, que también nos dio menos 5. O sea, en este caso, esta corriente no va en este sentido, sino que va yendo en sentido contrario. Y la magnitud nuevamente sería de 5 amperes. Y bueno, la fuente de voltaje, la lectura que tiene este voltímetro con respecto a esta fuente de voltaje es de 54 voltios. Esta genera que la corriente vaya en este sentido, ¿cierto? Porque es mucho más grande, ¿cierto? 54 volts es mucho más grande que la corriente que pueda generar esta fuente de voltaje. De modo que la corriente total va a ser esta de 5 amperes, que luego se va a ir por estos dos lados, ¿cierto? Y se va a separar entonces en I2 hacia abajo y en I1 que va a venir en este sentido. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta de la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es, ¿cuáles serían las corrientes I2 e I3 si cambiamos la fuente de 2 volts por otra de 24 volts? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.